Hola, bienvenidos a este ciclo de reformas del año 2026. En esta oportunidad le vamos a dar continuidad a la modificación de la ley de inocencia fiscal. En su momento, el doctor Mario Bollman comentó las cuestiones principales del anteproyecto de modificación de esta ley, y en esta oportunidad contamos con la presencia del prestigioso tributarista, el doctor César Litvin, que es un lujo que nos acompañe y que ya es muy conocido. Simplemente recordarles que él es el titular del estudio profesional que en nuestro país es el más grande de los nacionales, y además ha sido mi jefe de cátedra durante muchos años, hasta hace poquito, y es docente universitario también en universidades de todo el país, estatales y privadas. Ha escrito artículos, es conferencista, va a los medios, comenta, tiene toda una fase académica muy grande. Y bueno, hoy tenemos el lujo de que esté con nosotros y nos comente las novedades. Muchísimas gracias por venir. Un placer estar acá, Claudia. ¿Qué te parece? Porque hace poquito se aprobó el dictamen en comisión de diputados, de comisiones de diputados, al proyecto de modificación de la ley de inocencia fiscal. Y está previsto que antes de fines de agosto se trate en el en el Congreso para su aprobación. Y entonces, ¿qué te parece si comenzamos con lo que, según tu punto de vista, son los aspectos principales o las aristas o ejes centrales que trae esta modificación? Sí, primero me gustaría poner en coyuntura el término inocencia fiscal, que no es casual. Al principio sonaba disruptivo el título inocencia fiscal. En las décadas que llevo de ejercicio profesional, cada vez que teníamos que leer una reforma tributaria, pasaban normalmente una o dos cosas. En primer lugar, esa reforma estaba orientada a generar más cantidad de impuestos o más presión fiscal o aumento de impuestos, nuevos impuestos. Y por el otro lado, también viene ocurriendo en los últimos 25 años que cada vez que había una modificación en la ley de procedimientos, se le estaba dando más poder al fisco. Y eso repercute en que se van bajando o de alguna manera pulverizando ciertos derechos de los contribuyentes. Y entonces en cualquier relación fisco-contribuyente, en lugar de ser una relación de derecho, casi que en la práctica se volvía una relación de poder. Porque si bien la ley de procedimientos le dice al fisco qué es lo que puede hacer, lo que no le dice es cómo lo tiene que hacer. Y ahí hay un amplio margen de discrecionalidad, desde cuánto dura una inspección, qué pruebas me aceptan, qué requerimientos me pueden hacer. Entonces, en el cómo hacer lo que la ley le manda, ahí había un amplio margen de discrecionalidad que en algunos casos, mal ejercidas, se volvían arbitrarias. Esto es importante para poner en contexto, porque la ley de inocencia fiscal no solamente es el régimen simplificado, que ya vamos a hablar de eso. La ley de inocencia fiscal mejora la ley penal tributaria. Yo diría que pasa a ser el bien jurídico más recaudatorio que punitivo. Porque de alguna manera el homicidio en riña, por ejemplo, tenía menos pena que la evasión. Entonces no estaba bien delimitado el bien jurídico protegido, y como la ley penal establece montos punibles por arriba del cual se hacen denuncias penales, más allá de que esos montos quedaban desactualizados, cualquier ajustecito, aunque sea técnico, iba a una denuncia penal. Y eso hacía que distraía mucho a los juzgados, generaba mucha angustia en el contribuyente, porque tenía que probar que no era culpable de un delito fiscal, quizás era un tema de interpretación técnica,
Y en el tema del penal tributario se está mejorando bastante. En primer lugar, porque en los aspectos técnicos ya la ley le ordena al fisco, no le dice a su voluntad, le ordena que no debe hacer denuncia penal. Bien. Y obviamente hay muchos temas controvertidos, muchos temas donde la mitad de una biblioteca dice una cosa, la otra mitad, y de ahí a que sea un delito fiscal. Claro, interpretaciones. Pero el funcionario público, como lo dejaba a discreción del funcionario público, decía, podrá no hacer, la hacía porque no quería tener responsabilidad. Entonces, eso era, de alguna manera, se fue deformando el objetivo de cuidar la recaudación y la hacienda pública, y le daba mucho poder de discrecionalidad al organismo fiscal para decidir cuándo hacía denuncia penal, y la hacía siempre. Claro. Cuando superaba los montos, y el último monto vigente antes de inocencia fiscal era 1,5 millones de pesos, había quedado nada. Hacía denuncias penales. Eso es importante, también el no uso de presunciones como único elemento para hacer denuncia penal, y por el otro lado, siempre existió la salida, la fuga del proceso con una extinción de la acción penal, pagando por única vez la pretensión fiscal. Bueno, ahora no va a ser solo por única vez. El contribuyente puede usar esa bala de plata, esas balas de plata le va a salir más caro. Sí, un 50%. Pero en definitiva, la herida de la hacienda pública se va reconfortada con más dinero para la hacienda pública. Entonces, me parece que esa parte también es interesante. Sí. Y es interesante también lo de prescripción, ¿sí? Lo de prescripción sujeto a presentar en términos y pagar, y ahí, ojo, los colegas, no dejen de presentar en términos las declaraciones juradas, porque la prescripción general es de 5 años y se reduce a 3 si no tiene discrepancia significativa y si presenta y paga en términos. Obviamente entre 3 y 5 hay mucha diferencia. Mucha gente, muchas empresas les cuesta guardar tantos papeles y nos cuesta tener memoria de qué hicimos hace 5 años, ¿no? Y al organismo fiscal también es demasiado tiempo, 5 años. ¿Y cómo estaba la normativa en aquel momento? Por eso me parece que esta reducción a 3 años hace a la inocencia fiscal también. Es decir, en primer lugar, una ley penal tributaria más razonable, castigando la evasión fiscal, pero solo la evasión. Claro. Por el otro lado, una reducción del cómputo de prescripción, la unificación con las provincias, esto es muy importante, no tiene que pasar desapercibido. Provincias que tenían la facultad de fijar sus propios cómputos de prescripciones, ahora todo sigue la misma línea, es coherente, es más prolijo también. Sí. Y después está el régimen de multas, que ahí sí se le fue un poco la mano al legislador, poniendo multas muy elevadas, que ahora el proyecto con dictamen de diputados vamos a comentar ahora. Y después está el régimen simplificado. El régimen simplificado es un régimen que, voy por el final, yo se lo recomiendo a todos los clientes que pueden entrar en el régimen y a todos mis amigos. Es un buen consejo, es una buena sugerencia, porque el régimen simplificado tiene varios beneficios. Puedo usar todos o no. En primer lugar, una declaración jurada mucho más simple. Ya no comparto movimientos patrimoniales, no comparto consumo, cuánto es el monto. Yo creo que se le moja mucho la pólvora al organismo fiscal porque va a tener mucho menos información. Eso en sí es una ventaja, independientemente de que no necesite las que voy a comentar ahora, pero esto ya es una ventaja. Es decir, yo igual sugiero a mis clientes hacer todos los papeles de trabajo. Estamos de acuerdo. Por cualquier cosa. Los papeles de trabajo hay que hacerlo, completo. Pero por lo menos un par de años. Después vamos viendo si esto se consolida o no. Segunda ventaja, el bloqueo fiscal. Todos ya sabemos lo que es bloqueo fiscal, pero traducido es presentando bien el pago y la declaración jurada 25 en adelante,
ya se genera una liberación, un efecto liberatorio de ese año y también se genera el bloqueo hacia los años anteriores. Independientemente de cualquier picardía juvenil que pudo haber cometido el contribuyente en los últimos años no prescriptos, pero bueno, es una comodidad que el organismo fiscal no pueda meter las narices en los años anteriores. Siempre es incómodo tener que buscar datos, tener que buscar información, sí, tener que buscar comprobantes de años anteriores, así que independientemente de que no haya cometido ningún pecado, sí, 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 es cómodo no tener la posibilidad de que le vengan a inspeccionar años anteriores. Clarísimo. Es muy importante. Y en tercer lugar, aquellos que tengan dólares en el colchón y que lo quieran usar provenientes de actividades lícitas. Sí. Esto es muy importante remarcar para trazar una línea divisoria entre dinero sucio y dinero negro. Dinero sucio proviene de actividades ilícitas, narcotráfico, venta de armas, eso no, etcétera. En cambio, todo lo que sea una venta, un honorario, una comisión cobrada y no declarada, bueno, ahí hay posibilidades de regularizar sin costo. No tiene costo. Ahí es donde tiene los efectos de un blanqueo sin llamarse blanqueo. Y esto es muy importante porque según información oficial hay cerca de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal. Que una parte de esto se exteriorice y se vuelque a la actividad económica, le va a hacer mucho bien a la economía, sí, pero ganan todos también, porque el contribuyente que tiene este dinero, que por distintas razones, no vamos a detallar, yo creo que sobran razones para haber tenido dinero para proteger el patrimonio del contribuyente en una situación de debilitamiento de nuestra moneda, devaluaciones y distintas situaciones que hicieron que pueden haber sucedido, la gente guarde ese dinero en caja de seguridad, en el colchón, etcétera. Bueno, me parece de que es una oportunidad para que no se vaya desvalorizando ese dinero, porque hay un estudio que lo expresó el ministro Caputo, que alguien que tenía hace 20 años $100.000, conozco mucha gente, independientemente de la cifra, que por 20 años tuvo el dinero guardado, sí, si lo hubiese invertido moderadamente en un 6% anual, hoy debería tener $320.000. Pero cuando va a la caja de seguridad va a tener nada más que 100.000. Así que perdió mucho. Y que puede comprar menos quizás con eso. Obvio, hay inflación en bienes, entonces no le conviene tener, vamos a decirlo en términos callejeros, encanutado esa plata que día a día va perdiendo valor. El año pasado la moneda de Estados Unidos respecto a otras monedas se desvalorizó. Claro, por eso. Entonces digo, acá yo creo que ganan todos y hay posibilidades también de invertirlo en algunos activos que no pagan impuestos. Por ejemplo, con la ley de modernización laboral, si invierte en la compra de un inmueble y lo destina a alquiler de vivienda, la renta le llega directo sin ningún impuesto. Y cuando lo vende tampoco va a tener que pagar. Y cuando lo vende tampoco, porque se derogó el ITI, con lo cual me parece que ahí todo lo que sea inversión en títulos públicos, en plazos fijos en dólares, en pesos, etcétera, todo esto, si hace una buena planificación de su patrimonio, le va a servir porque como mínimo va a mantener el valor en términos constantes. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es, y lo que me preguntan todos los clientes y amigos, es qué pasa si cambia el gobierno. Ah, sí, preguntan eso acá también los suscriptores. Y entonces yo ya me adelanto y respondo. A ver, todo el beneficio de bloqueo fiscal y de los dólares del colchón sin consecuencias y sin costo, de eso no va a haber ningún cambio independientemente del gobierno de turno. Porque es por ley. Es por ley, son derechos adquiridos. Lo quiso hacer el gobierno de los Fernández, antes de crear el impuesto a la riqueza, quiso
de alguna manera dejar sin efecto el blanqueo de Macri, con distintos argumentos, y en definitiva hicieron un impuesto a la riqueza. Entonces digo, todos los derechos adquiridos no se pueden vulnerar, y esto es experiencia. Con distintos gobiernos populistas no han podido tocar bloqueo fiscal, no han podido tocar absolutamente los efectos de un blanqueo. Lo que puede ocurrir es que si se quedaron con patrimonio, con más patrimonio declarado, si cambia el gobierno pueden tener que pagar más impuestos patrimoniales. Claro. O más impuestos a las ganancias hacia adelante. Pero también una planificación fiscal donde siempre hay exenciones o cuestiones no gravadas se puede ver. Es decir que para sacar fantasmas, es muy importante decir que a lo sumo el que exterioriza, si cambia el gobierno y viene con un gobierno más voraz impositivamente, bueno, puede pagar un poco más de impuestos, pero hacia atrás nada. Claro. Esto es muy importante. Sí, todo lo que dijiste hasta ahora me parece sumamente importante. Bueno, y por el otro lado, tenemos Inocencia 1. Y ahora Inocencia 2. Y ahora vamos a tener Inocencia 2. Sí. Inocencia 2 es un refuerzo muy bueno de lo que es Inocencia 1, porque nos generaba algunas inquietudes y fuimos escuchados por el ministro Caputo y su equipo. Nos citó a algunos contadores que de alguna manera no quedamos totalmente satisfechos con Inocencia 1, sí. Y fueron contempladas las inquietudes. Inocencia 2, en el régimen simplificado, sí. Lo que produce es, en primer lugar, una ampliación de sujetos. Inocencia 1 tenía parámetros sí. de montos de ingresos y de patrimonio. Correcto. Y ahí empezamos a discutir si era ingreso neto, si era ingreso bruto, ¿no? si entraba la diferencia de cambio. Si entraba la diferencia de cambio, las donaciones, las exenciones. Y ahí empezó a haber una polémica donde el equipo económico cortó por lo sano, dijo, eliminemos los topes. Todos pueden entrar. Todos, inclusive grandes nacionales, solamente con el beneficio de la declaración jurada simplificada. Claro, no con la presunción de exactitud que vos decías. Los demás contribuyentes que no son grandes contribuyentes nacionales sí. pueden gozar absolutamente de todo con Inocencia 2, de todos los beneficios que nombré antes. Esto es muy importante porque esos parámetros lo que hacía es restringir la cantidad de gente que iba a poder gozar de estos beneficios. Y quizás algunos que los parámetros los limitaba para entrar son los que pueden poner más dinero del colchón. Claro. Y que el objetivo del gobierno es que eso se exteriorice y empiece a dar masa muscular, que entren en bancos y los bancos después den préstamos con esto, claro. Entonces la actividad económica o se invierta en el mercado financiero o en el mercado inmobiliario, claro. Hay oportunidades. Así que esa parte está muy bien y aleja esas inquietudes de entran estos y estos no pueden entrar. Segunda inquietud. Discrepancia. La discrepancia significativa. Ahí ya, cuando escuchamos a algunos funcionarios interpretar discrepancias significativas, ya nos generaba un poco de inquietud, sí. Básicamente porque no quedaba claro que si iba a ser sobre el impuesto determinado, sobre el saldo a pagar, porque si era sobre el saldo... Una pequeña diferencia hacía que se pierdan todos los beneficios. Y esto es importante, perder los beneficios es como aquel pintor que está en una escalera pintando, le sacan la escalera y se queda con el pincel. Ahí sí, muy gráfico. Entonces, sí. Digo, no es joda, permítame el término más académico, perder esos beneficios. Perfecto. ¿Y cuál fue la propuesta que fue llevada al proyecto de ley? Es que se eleva el mínimo de discrepancia significativa, en primer lugar,
como mínimo tiene que ser el 5%, ¿sí? Aun cuando la discrepancia significativa cumpla el parámetro porcentual que se establece y que eso no se modificó, el 15%. Como mínimo tiene que ser un 5% del monto punible de la ley penal tributaria, que también tiene actualización automática. Sí, ahora son 100 millones, pero... Son 5 millones de pesos para llegar a pasar el umbral de discrepancia significativa. Pero ahí no termina esto, porque supongamos que pasa los parámetros de los dos montos. Sí, el 15% y los 5%. El 15% y el 5%. Y se produce la discrepancia significativa. El contribuyente en instancia administrativa puede defenderse. Y si la resolución de la determinación de oficio le sale mal, pagando no se pierden los beneficios. Que es un poco esa inquietud que teníamos, el fantasma de perder los beneficios. Es decir, ¿cómo me voy a meter ahora en esto? Primero, ante cualquier diferencia, ¿perdía beneficios? No me meto, ¿no? Ahora me da tranquilidad, primero es subir los montos para que sea discrepancia significativa y después que pueda defenderme en instancia administrativa, aportando pruebas. Y de última, si me va mal, uso la billetera y pago. Bien. Lo digo así para que se entienda. Se entiende clarísimo. Ahora, y después lo que se mejora un poquito, a algunos les parecerá gusto a poco, el tema de las multas formales. Bueno, es eso... donde aumentaron mucho, si bien estaban por el piso. Sí, 200 pesos. Pero se fueron a muy arriba. Sí, 200.000. Y entonces, todas las multas en cabezas que se aplicarían a contribuyentes, pymes, personas humanas o entidades sin fines de lucro que no sean grandes nacionales, se reducen de pleno derecho en un 25%. Acá con Inocencia 2. Con Inocencia 2. Y además, aquellos que desde la vigencia de Inocencia 1 ya se le aplicaron algunas de estas multas, aunque no estén pagadas, aunque estén vencidas, se reducen de pleno derecho para los mismos sujetos en un 50%. Obviamente que si está litigando tiene que dejar de lado todo su litigio para que se le produzca la reducción. Me parece que el proyecto que presentó la colega Miriam Roldán era un poco más generoso, un poco más beneficioso, pero hicieron esto que es un gesto también de haber contemplado esta situación. Por la condición de los sujetos, ¿no? Exactamente, con la condición de los sujetos, porque básicamente a una pyme la mata. Claro. Si presenta fuera de término algo o si no cumple con algún requerimiento, y bueno, va sumando y además se van actualizando. Claro. Así que me parece que queda muy bien configurado con Inocencia 2, pero algo mucho más importante, que no se le da tanta atención y para mí me parece que es el centro de todo, que es la inversión de la carga de la prueba. Sí, a eso iba, ¿no? Sí. Esto es muy importante porque el contribuyente vuelve a tener el derecho de declararse inocente hasta que el organismo fiscal pruebe lo contrario. Y el ejemplo está que en la discrepancia significativa, el organismo fiscal puede determinarla con las pruebas que tenga que aportar el organismo fiscal. O sea, acá ya la mochila de la carga probatoria de decir no es una discrepancia significativa no la tiene el contribuyente. Es el fisco el que tiene que probar la discrepancia significativa. Es otro beneficio de... Esto es muy importante porque también le da motivo a llamarse inocencia fiscal. Claro. Porque, a ver, en el derecho penal la carga de la prueba la tiene el acusador. Un homicidio. Sí, el principio de inocencia, ¿no? El principio de inocencia. En el derecho tributario, la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Claro. Bueno, acá esto se está dando vuelta. Yo escribí una nota
salió en El Cronista hace unos días, donde de alguna manera volví a refrescar este concepto diciendo cuando el contribuyente deja de ser sospechoso. Porque en mis años de experiencia, algunas décadas, cuando un inspector toca el timbre, sí, ya en su chip mental piensa de que detrás de todo contribuyente hay un evasor. es un evasor, sí. Entonces viene con ese chip de decir, acá le voy a hacer una inspección a un evasor. Tal es así que cuesta mucho que se vaya sin ajuste. Sí. Entonces, en la jerga profesional dejamos algún ajuste porque si no, si no le damos el ajuste no se va nunca. Sí. Entonces, esto cambia. Verdad, esto cambia. Muy importante. Digo, un desafío para los que son fiscalizadores de cambiar ese chip. Es un desafío porque es un tema ya cultural. Y me ha pasado hace pocos días que una inspección vino un poco áspera, de tono. Vayan a leer Inocencia Fiscal. Claro. Vayan a leer un poco Inocencia Fiscal. No pueden venir así prepotentes. Que esto, el contribuyente es el que sostiene el gasto público. Claro. No digo que le des un besito todos los días, pero reconoce que está poniendo todo su esfuerzo en situaciones de crisis. Entonces, como mínimo, tratarlo con respeto. Sí. Después, si tiene ajustes, bueno, sigan adelante con el ajuste, pero como mínimo, con mucho respeto. Esto es muy importante, porque hace a la dignidad. Sí. Y hace que la relación fisco-contribuyente, que nunca va a ser romántica. No. Pero tampoco tiene que ser una relación áspera. Tiene que ser con derecho. El contribuyente vuelve a retomar derechos en esta inocencia fiscal 2. Esto es muy importante, y de la mano con lo que vos venís mencionando de la carga probatoria está el tema de la utilización por parte del fisco de presunciones para determinar esa diferencia, ¿no? Claro, sí. A ver, se limita el uso de presunciones de incremento patrimonial no justificado, depósitos bancarios, está bien. Para mí lo de depósito bancario no hacía falta, pero para el que vamos a discutir con el fisco si hace falta o no, que esté en la ley me da más tranquilidad. Ahora en Inocencia 2. Está Inocencia 2 el tema de depósito bancario, porque se pensaba de que si el contribuyente usa los dólares del colchón, lo deposita, eso daría lugar a la presunción de depósito bancario, ¿no? Es decir, no, yo no interpreté eso, pero me deja más tranquilo que esté en Inocencia 2. Y también un poco de la mano está lo que vos antes anticipaste, de que si el contribuyente regulariza, o si rectifica también espontáneamente, no pierde los beneficios. No pierde los beneficios. Acá hay una puerta de salida, hay una puerta de emergencia. Que sería en Inocencia 2 un poco más amplia, ¿no? Hasta la determinación de oficio. Hasta el final de la determinación de oficio. Pero bueno, le pueden correr vista, claro. Bueno, puede defenderse, el alegato defensa, y después, si le llega mal la determinación de oficio, ahí se da otra situación que no comenté, es que el contribuyente puede pagar para no perder los beneficios, pero puede seguir litigando. Y si siguió litigando y le dan la razón en los tribunales, bueno, le van a devolver la plata que pagó con intereses, etcétera. Y recupera las presunciones de exactitud para los periodos no prescritos. Exactamente. Sí, eso es muy... Bueno, igual si paga no pierde ningún beneficio, pero si quiere seguir sin pagar, bueno, sí, se queda sin beneficio, pero se le restituye si ganó. Sí, es muy importante eso. Y bueno, también está el tema relacionado con lo que vos mencionabas de las operaciones, canalizarlas por el banco. Por el banco, por el sistema financiero. Esto es importante y acá se abre más temas. En primer lugar, aquel que tiene los dólares en el colchón, para exteriorizarlos, tiene que pasarlos por banco en el origen o en el destino. En el origen es en una propia cuenta
o en el destino si compra un auto a la concesionaria. La única excepción que surgía de un decreto, pero en Inocencia Sí, 2 el 22 de 2001, sí. lo ponen en la ley, es la compra de inmuebles. Bien. Si compra un inmueble no necesita pasar por banco. Que Con el lleva, escribano, dicen, claro, pero ahí es importante una cosa, digo, exijan que el escribano indique, deje constancia, recibido el dinero en este acto, que no diga antes de ahora. Claro. Es muy importante esto, porque eso ya lo decía el decreto. Bien. Y acá es importante que el escribano diga recibido en este acto, entonces no hace falta bancarizar. Y ahí se abre un tema, el compliance de los bancos versus la idea del gobierno de alentar que la gente vaya a los bancos y ponga ese dinero. Ahí lo que pasa es que las normas lo que le dan instrucciones al Banco Central, a las instituciones financieras, a las LIC, no es una presunción de dinero sucio que tenga dinero físico. Hay un montón de motivos por el cual en la Argentina se ahorró en dinero físico. Sí. Entonces, no debe ser tomado como una presunción negativa, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, no pidan, no exijan más cuestiones de las que legalmente están obligados a exigir. Okay. Y eso marca una división con el compliance bancario, que por ahí es más exigente. Claro. Porque es importante aclarar que inocencia fiscal no cura lo que es lavado de dinero. Claro, no. Todo lo que sea lavado de dinero va a seguir teniendo todas las facultades la UIF. Pero, sí, por eso vos aclaraste al principio la diferencia entre el dinero sucio y el dinero negro. Sí es cierto que algunos bancos no quieren recibir este dinero por sus propias políticas de compliance, que son más exigentes que las normas. Entonces ahí habrá que ir viendo para mostrar una situación que se puede dar extrema. Sí. Si alguien es cliente del banco, el banco sabe a qué se dedica, que tiene una actividad lícita, un comercio, una empresa de construcción, una industria, y va con dinero al banco, y es cliente del banco, no debería haber ningún tipo de sospecha de nada, porque tiene una actividad conocida, conozca al cliente. Claro. Si va un jubilado con $1 millón que no tiene cuenta en el banco y solo tiene la jubilación mínima y no tiene otra cosa, bueno, ahí sí se despiertan algún tipo de sospecha. Digo, por el extremo. Sí, el ejemplo, sí, es muy claro el ejemplo. Cuando en el medio habrá distintas situaciones, pero digo, aquel que ya opera con un banco no va a tener problema. Claro. A medida que el banco lo conozca y sepa a qué se dedica, ¿no? Bien. Bien. Y después otro tema que también quería saber si había cambios en Inocencia 2, que viste que ha levantado bastantes dudas. ¿Qué pasa con las inspecciones en curso de periodos anteriores a la adhesión? Claro. Viste que si te adherís al simplificado entra la presunción de exactitud, pero si tenés iniciada una inspección... Sí, ahí hay una instrucción del organismo fiscal donde marca una línea divisoria. Si la inspección fue notificada antes de la adhesión al régimen simplificado, seguirá su curso. Esto fue muy criticado por la doctrina, porque algunos que quieren entrar y están esperando Inocencia 2 todavía no optaron. Claro. Con lo cual dejaron el arco libre para que le hagan un inicio de inspección. Claro. Ahora, aquel que ya se adhirió, si viene no debería venir una inspección, porque la instrucción lo que dice es, ojo, antes de cargar una nueva inspección, bien, miren si está adherido, y si está adherido, no la carguen. Bien. Y también dice la instrucción que si está cargada la inspección y la inspección es posterior a la adhesión, desestímela. Bien, eso es importante. Eso es importante. La polémica queda
con aquel que no pudo optar, ¿sí? Se quedó dormido o está esperando el cambio de Inocencia Que venga Inocencia 2. y entonces está expuesto. Yo diría el organismo fiscal debería esperar un poquito para iniciar nuevos cargos. Y con Inocencia 2 sigue eso. Con Inocencia 2 sigue esa. Es una instrucción, ¿no? Pero bueno, después habrá que ver si algún contribuyente que recibió una inspección antes de la adhesión, si la puede hacer valer como derecho adquirido, etcétera, habrá que ver cómo se maneja. Un tema que trae Inocencia 2, además, es el tema de incorporar a los mismos sujetos que excluían los blanqueos anteriores. Funcionarios públicos que en los últimos 5 años o exfuncionarios hayan sido un listado de funcionarios, magistrados, legisladores, etcétera. Bueno, esto incorpora el dictamen. Yo creo que es un tema sensible. Desde mi punto de vista, yo tenía una opinión que no hacía falta, porque el funcionario que se adhiera a Inocencia Fiscal, creo que se está autoincriminando si no tiene pruebas de haber obtenido dinero fuera de la actividad pública. Claro. Entonces, alguien que estuvo siempre en la política y que usa Inocencia Fiscal no le sirve, porque creo que se está incriminando. Pero bueno, la ley de alguna manera lo excluye, pero un dato importante para aquellos que ya entraron en Inocencia Fiscal por la ley vigente en ese momento, la exclusión rige hacia adelante. Ok, bien. Así o sea que Inocencia 2 ahora sí los excluye, digamos, con el dictamen. Inocencia 2 los excluye. Bueno, no sé, la verdad que es muy valioso todo lo que fuiste comentando, sumamente claro. Me pareció todo muy importante, aparte que hiciste un buen resumen de lo que está actualmente vigente antes de comenzar a ver cuáles son los cambios. No sé si te parece a vos que quedó alguna cuestión, hay alguna extensión de IVA, pero creo que... No, un tema importante es que aclara también Inocencia 2 que cuando se exterioriza los dólares del colchón, a los efectos de bienes personales se lo toma desde ese momento y no hacia atrás. Eso también lo discutimos bastante. No va a tener que generar ajuste en bienes personales, se toma como el incremento patrimonial en el momento en que lo exterioriza. Muy importante. También es importante que se establece un plazo de exteriorización, que antes no estaba, porque si no iba a ser una inocencia permanente. Claro. El plazo es hasta el 31 de diciembre de 2027. Bien. Quiere decir que un contribuyente puede usar los dólares del colchón este año, lo que va de este año y todo el año que viene. Después se termina. Así que me parece que esto es importante también decirlo y que no hay contingencia respecto de bienes personales. Sí, es muy importante eso, porque discutíamos hasta dónde, como no está comprendido en los beneficios, que si esta ganancia se iba. Sí. Bueno, con esto se cura bastante bien. Buenísimo. Así que bueno, no sé si... No, me parece que dijimos de todo. Agotaste todo lo más, lo fundamental, ¿no? Yo creo que sí, si quedó algo y pendiente. más aún. No, me parece que no, se aclara un poco mejor lo del IVA en la ley, ¿no? De que el beneficio de la presunción de exactitud. Sí, ahí quiero cerrar con mi conclusión. Sí, por favor. Yo valoro mucho esto de Inocencia Fiscal, Inocencia Fiscal 2 más todavía. Valoro que hemos sido escuchados y esto es importante porque en distintos momentos de mi vida profesional he representado entidades profesionales y no nos daban bola, por decirlo académicamente. En criollo. Acá han receptado bien y yo creo que es un paso muy adelante que se está dando a favor del contribuyente. Se le están restituyendo derechos, se está limitando el accionar del fisco, como dije, y creo que ojalá perdure en el tiempo este régimen,
porque vuelve a colocar a la relación jurídica tributaria en una relación de derecho y no de poder. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, fuiste clarísimo y muy valioso, así que... Un placer estar acá. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.